Hola amigos, ayer me escribió un chico desde Florida, Estados Unidos, comentándome un tema y yo creo que es un tema enriquecedor para comentarlo con todos vosotros. Me hablaba de que había tenido sucesivas rupturas de pareja y había ido concatenando una relación con otra, una relación con la siguiente y con la siguiente y así se había tirado 15 años, ¿no? Y que en cada ocasión, no sé cuántas fueron, no me dijo si habían sido 3 o 5, pero vamos, en cada una de las ocasiones cada vez era más frustrante. Cada vez la vida le presentaba las mismas dificultades, pero como aumentando el volumen, como subiendo el formato, ¿no? Entonces me escribió diciéndome que mi vídeo acerca de cómo superar una ruptura de Mindalia, en el que explico todo este proceso, le había ayudado mucho a comprender qué era lo que pasaba. Entonces quiero compartirlo en un vídeo cortito porque creo que esto nos puede ayudar a todos, ¿no? En ocasiones lo dejamos con alguien y tenemos ese sentimiento de fracaso, tenemos ese sentimiento de soledad. Estamos como si dijéramos pasando ese duelo, ¿no? Y cuando todavía no hemos terminado de pasar ese duelo, cuando todavía no hemos integrado ese duelo, ya vamos corriendo a salir a la calle a buscar a alguien, a tratar de tapar ese dolor, ¿no? A tratar de poner un parche en ese dolor y a tratar de buscar a otra persona que nos acompañe, ¿no? Que nos mitigue ese dolor. En ocasiones igual ni la buscamos, simplemente surge que estamos en la etapa de dolor, que estamos superando el duelo, superando el trance y aparece alguien maravilloso en nuestras vidas y iniciamos una nueva relación. Bueno, pues ese tipo de vínculos que se establecen en la etapa del duelo, en la etapa del dolor, acaban generando una repetición de patrones. Además, digamos que la vida, en su infinita sabiduría, hace que sea lo mismo, pero en una versión más dolorosa, como si dijéramos incluso más rápida, como que se empiezan a manifestar esos síntomas de disfuncionalidad en un periodo de tiempo más breve en esta siguiente relación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque la vida siempre, siempre, siempre nos está empujando a superar nuestros miedos. La vida y la vida que está conectada con nuestro inconsciente, que es la realidad que estamos creando, ¿no? Siempre nos está empujando a superar nuestros miedos. Cuando nosotros tenemos un profundo miedo a la soledad, establecemos relaciones de dependencia, porque tenemos miedo a estar solos. A veces es absolutamente inconsciente, pero tenemos una relación basada en necesitamos al otro porque si lo perdemos nos quedamos solos y nos genera muchísima angustia estar solos. Entonces la vida, como regalo, nos empuja a una ruptura para que podamos aprender a estar solos, para que podamos superar ese miedo a la soledad, para llegar a la conclusión de que el miedo no es real y de que en nosotros existen recursos de sobra para afrontar ese miedo, para salir reforzados y para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, en una versión expandida que en la siguiente ocasión ya puede amar desde la libertad, porque ya no tiene miedo a la soledad. Cuando no tienes miedo es cuando realmente amas, porque como sabemos el amor y el miedo son antagónicos. Si hay miedo no hay amor real. Lo que pasa es que nosotros confundimos mucho la palabra amor. No tenemos ni puñetera idea, llamamos amor a cosas que no lo son. Pero la vida te está empujando a que aprendas a amar realmente y para eso es necesario que transites un periodo de soledad, que te enfrentes a eso. Y nosotros vamos corriendo a buscar un parche y a buscar otra relación porque pensamos que si estamos en pareja ya no hemos fracasado, cuando en realidad esa ruptura que nos está empujando a estar solos es una enorme victoria y es una enorme oportunidad de crecimiento. Y aprender a estar solos es uno de los mayores regalos de la vida, porque esa es la verdadera libertad. Yo cuando aprendí a estar sola, pero no solamente con la pareja, con los amigos, con los padres, o sea, cuando tú aprendes a estar en paz solo, ya te relacionas con los demás desde la libertad, no desde la necesidad. Aprender a estar solos es maravilloso. Debería de ser obligatorio, bueno, de hecho lo es, porque la vida al final nos empuja a unos y a otros en diferentes versiones, ya sea versión te quedas viudo, ya sea versión te abandonan, ya sea versión... Siempre al final acabas aprendiendo a estar solo, es una de las lecciones vitales. Así que cuanto antes la aprendas, mejor. Y si
se presenta una ruptura en tu vida, no vayas corriendo en la etapa de duelo o no te metas en otra relación en la etapa de duelo porque estás abocado a repetir patrones. Transita ese dolor, asimila esa pérdida, transmuta ese dolor y ese sufrimiento hasta que seas consciente de ver que no era ninguna pérdida, sino que era una victoria encubierta bajo ese dolor. Cuando seas capaz de ver todo eso y de integrarlo de forma positiva, cuando seas capaz de madurar y de recoger el enorme aprendizaje de eso, cuando seas capaz de aprender a vivir en plenitud, en soledad, entonces es cuando realmente vas a poder encontrar a alguien con el que te puedas relacionar desde el amor, con el que te puedas relacionar desde la plenitud. Porque previamente habrás aprendido a hacer eso contigo. Y solo podemos dar lo que sentimos por nosotros mismos. Así que previamente habrás aprendido a amarte y luego podrás amar a otra persona. Y eso es un gran aprendizaje, porque yo que vengo de una cultura muy católica, ¿no? Y en general toda la gente de hispanohablante venimos de una tradición sociocultural muy católica. Jesús tenía un mensaje precioso. Él decía, ama al prójimo como a ti mismo. Es un mensaje maravilloso. Pero lo hemos entendido un poco al revés, ¿no? Como que nos hemos volcado en la cultura del sacrificio, de darlo todo por el prójimo, desde el quitártelo a ti mismo, desde el anteponer las necesidades. Era como que si tú anteponías tus necesidades a las de otro, eso estaba mal visto. Era como todo para el prójimo. Y Jesús no decía eso. Jesús decía, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, al primero al que tienes que amar, al primero al que tienes que escuchar, al primero al que tienes que respetar y reconocer sus necesidades, es a ti. Y luego, cuando has hecho eso contigo y has aprendido que no es fácil, es el juego de la vida, cuando has aprendido a amarte, a escucharte, a respetarte, a reconocer tus necesidades, que en muchas ocasiones no sabemos lo que queremos, nos cuesta un montón, no sabemos quién somos realmente. Es muy importante explorar en quién somos. Y cuando hemos aprendido a conectar con la inmensidad que subyace, intrínseca, a cada uno de nosotros, cuando hemos aprendido a conectar con nuestra grandeza, es decir, cuando hemos aprendido a amarnos, automáticamente ocurre la magia, que aparece alguien a quien podemos amar en plenitud. Pero no podemos hacer el camino a la inversa, desde la carencia, no. Aprende a estar solo, aprende a amarte, reconoce tus necesidades, descubre quién eres realmente, lo maravilloso que eres realmente, que en muchas ocasiones no eres consciente de toda la magnificencia, de toda la grandeza que hay dentro de ti. Y cuando todo eso esté ya claro, entonces comienza una relación desde la plenitud. Espero que os haya ayudado. Gracias por seguirme. Me encanta hablar de estos temas y me encanta compartir esto con vosotros. Un abrazo enorme